Durante la campaña electoral de 2020, Joe Biden hizo unas cuantas promesas importantes sobre el COVID-19. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up schools and open up businesses so they can be safe. And so, folks, I will take care of this, I will end this, I will make sure we have a plan. Pero visto a posteriori, no solo su administración se ha quedado corta en promesas como la de los test rápidos o la reapertura de escuelas, sino que los estadounidenses están lejos de ver el final de la pandemia cuando la sexta ola, la de Omicron, sigue disparando los casos en todo el país y promete saturar hospitales y servicios sanitarios en las comunidades menos vacunadas de la nación norteamericana. Así que de eso voy a hablar hoy, de por qué Biden se ha quedado corto en sus promesas en la lucha contra el COVID-19 y cómo los problemas con los test de farmacia son solo un ejemplo de la desconexión que existe entre la Casa Blanca y lo que pasa en el resto del país. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Para entender mejor la crisis pandémica en la que ha vuelto a meterse Estados Unidos, es necesario conocer el momento político por el que pasa el país, uno del que por cierto hemos hablado largo y tendido en Solo en América. Primero, solo el 62% de los estadounidenses se ha vacunado con la pauta completa y apenas el 33% de esa población se ha puesto una dosis de refuerzo que ya está disponible para casi todos los rangos de edad. Segundo, existe una desconexión brutal entre las pretensiones de la Casa Blanca en sus políticas contra el COVID-19 y lo que hacen después los estados. Es algo que se ve de forma más prominente en la serie de desafíos legales que está luchando la administración de Biden en los juzgados para salvar sus principales iniciativas, como por ejemplo el mandato con el que pretende requerir la vacunación entre los trabajadores de todas aquellas compañías con más de 100 empleados, o en las leyes aprobadas por diferentes gobernadores republicanos en Texas, Florida y otros estados conservadores. Por ejemplo, en el tramo final de 2021, Ron DeSantis y sus aliados republicanos en Florida aprobaron unas leyes para bloquear cualquier tipo de obligatoriedad del uso de mascarillas o de la vacunación. Tercero, Biden tiene las manos atadas a la hora de aprobar medidas contra el COVID-19 en las cámaras legislativas, pues en la Cámara Alta necesitaría siempre el apoyo de al menos 10 senadores republicanos para casi cualquier ley. Y cuarto, tal y como en el resto del mundo, los estadounidenses están muy cansados de tener que lidiar con esta pandemia, sobre todo cuando hace apenas medio año escuchaban esto. America is headed into a summer dramatically different from last year's summer. A summer of freedom, a summer of joy, a summer of get-togethers and celebrations. An all-American summer that this country deserves after a long, long, dark winter that we've all endured. Que Biden prometiera el año pasado un verano de libertad que acabó truncado por la variante Delta y ahora estemos en medio de un invierno en el que Omicron promete causar estragos, ayudó más bien poco al asunto. Esos 4 apartados son un buen resumen del contexto político que actúa como barrera para que Biden apruebe medidas que afecten a todos los estadounidenses. Pero esa realidad política ya era conocida en la campaña electoral de 2020 y en el primer tramo de la presidencia de Biden, cuando el presidente hizo tantas promesas. Es decir, que sería un tanto facilón por mi parte echarle toda la culpa a ese contexto político de disfuncionalidad estadounidense, sea por el obstruccionismo y la oposición de algunos políticos o la negativa de tantos estadounidenses a vacunarse. Así que puesto ya el foco en la Casa Blanca, ¿cuáles son los principales problemas que han dejado a Estados Unidos tan expuestos a Omicron? Pues el resumen es muy sencillo. La administración de Biden ha puesto tanto énfasis en la necesidad de vacunarse que por el camino parece haberse olvidado de otras medidas contra la pandemia. Y sí, es evidente que la vacunación es la forma más efectiva de luchar contra ella para evitar las formas más severas de la enfermedad, la muerte o la saturación de hospitales. Pero es que Estados Unidos no está en ese punto. Hay decenas de millones de estadounidenses que simplemente no se van a vacunar. Y este mensaje de la Casa Blanca está claro que poco va a ayudar. For the unvaccinated, you're looking at a winter of severe illness and death. For yourselves, your families, and the hospitals you may soon overwhelm. Entonces, ¿qué otras prioridades habrían ayudado a frenar la disrupción que Omicron ha causado en estas últimas semanas? Los expertos suelen coincidir en la necesidad de haber facilitado y haber hecho gratuito el acceso a los test de COVID-19 que se compran en farmacia, algo que a la Casa Blanca en un primer momento no le sentó demasiado bien. Why not just make them free and give them out and have them available everywhere? Should we just send one to every American?
Maybe. Then what happens if every American has one test? How much does that cost, and then what happens after that? Y este es el partido que supuestamente vela por los intereses de la clase trabajadora. Anyway, epidemiólogos y economistas coinciden en que los test son herramientas muy valiosas en un momento como el actual, cuando Omicron ha hecho más complicadas las reuniones familiares o la vuelta al trabajo y al cole, cuando todavía no se sabe si alguien sigue siendo infeccioso. Esto es algo que Biden ha intentado ahora solucionar con la producción de 500 millones de test de farmacia que estarán disponibles de forma gratuita pidiéndolos a través de una web a partir de este enero y la posibilidad de comprar test de farmacia reembolsables a través del seguro médico, lo cual crea un nuevo impedimento a la hora de adquirirlos a precios que van desde los 10 a los $12. Algo difícil de asumir para familias de clase trabajadora que en algunos casos carecen de seguro médico y que pretenden hacerse test a menudo para tomar mejores decisiones en su día a día. Porque tal y como comentaba al principio del vídeo, cabe recordar que Biden prometió la disponibilidad de test de antígenos rápidos. I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid testing. Sin embargo, Biden dejó escapar la posibilidad de que su país estuviera mejor preparado para lidiar con la ola de Omicron por un problema de escasez de test de farmacia y precios poco asequibles. Pero los test de farmacia son solo una parte de una serie de errores no forzados de la administración de Biden y de las agencias federales a su cargo. Tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA, como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, llevan casi 2 años acumulando polémicas por su gestión de la pandemia, tanto durante la administración de Trump como durante la de Biden. La FDA ha sido muy criticada por haber tardado tanto tiempo en dar autorización total a las vacunas de Pfizer y Moderna, puesto que el retraso ha impedido que tanto el ejército como miles de empresas privadas pudieran permitirse requerir la vacunación entre sus filas. Y los CDC tienen un largo historial de mensajes contradictorios y confusos que siguen frustrando a millones de estadounidenses. El ejemplo más cercano tiene que ver con las dosis de refuerzo y el cambio en el discurso de qué significa realmente tener la pauta de vacunación completa. Si me he vacunado solo con 2 dosis de Moderna, ¿significa que no he hecho lo suficiente por mi comunidad? ¿Que soy de los malos? ¿O que tanto vacunados como no vacunados, como gente con dosis de refuerzo, se rijan por los mismos criterios y las mismas recomendaciones a la hora de hacer cuarentena? ¿Por qué un estadounidense asintomático con dosis de refuerzo debe hacer la misma cuarentena que un no vacunado que sí que tiene síntomas? Muchos analistas temen que esas disparidades en el mensaje terminen por frustrar a los millones de estadounidenses que sí que han hecho lo que les han pedido desde los CDC. Confinarse, llevar mascarilla, cuidar del niño porque el colegio está cerrado, vacunarse 2 veces o 3. Con la llegada de Omicron y la cantidad de infecciones entre gente vacunada, es evidente que la administración de Biden tenía que haber tenido plan B, C y D, porque Omicron ya está afectando al normal funcionamiento de la sociedad estadounidense. Ahí vemos la cantidad de infectados que se tienen que quedar en casa haciendo cuarentena, o las extensas colas para comprar test de farmacia o hacerse uno en un laboratorio prefabricado. Además, la forma en la que la nueva variante afectará a las comunidades menos vacunadas contra el COVID-19, generalmente en zonas rurales donde Omicron solo está empezando a causar problemas ahora, solo recalca la necesidad de la Casa Blanca de encontrar otro tipo de soluciones, sea test gratuitos, inversión en tratamientos y personal hospitalario o nuevas iniciativas, ejecutivas o legislativas, que faciliten la vida de las personas con ayuda al cuidado de niños y ancianos o la aprobación de la baja por enfermedad remunerada, inexistente en Estados Unidos a nivel federal. Solo así podrá salir el país del atolladero en el que se está metiendo. Y hasta aquí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en Neutral.es. ¡Feliz 2022! Hasta luego.